Y vamos a leer en el capítulo 24, versículos del 1 al 5, leyendo alternadamente. Yo digo el primero y ustedes continúan con el segundo. Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Todos de pie, por favor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por la vida y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para deleitarnos con tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu tome control de este lugar, de nuestras mentes, de nuestras vidas, y que cualquier persona, Señor, que venga para acá con nosotros, hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien, Señor, y que logres colocar, Señor, este mensaje en el corazón de tus hijos. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy es un gran día, ¿verdad? Amén. Hoy es un día muy especial. Amén. Es un día muy especial para todos aquellos que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Amén. En todo el mundo se celebra hoy este día como un día victorioso, un día en que Jesús venció a la muerte, ¿verdad? Y es para gozarnos, ¿verdad? Claro está que no existe un creyente que no conozca acerca de este acontecimiento. Todos los que creemos en Jesucristo sabemos que este es un gran día, un gran acontecimiento. La palabra de Dios dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Hay que hacer énfasis en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy domingo. Ayer hablé con una señora que dijo que ¿por qué el domingo? Si la Biblia dice que el sábado. Y le dije: mire, hermana, no se haga problema, porque me dijo pues que ella es cristiana, ¿verdad? No tenga problema si es el sábado, es el domingo, es el viernes, jueves, miércoles. Jesucristo está dispuesto a entregar a su corazón a la hora y el día que usted lo invoque, ¿verdad? Entonces, no hay que hacernos problemas con los sábados, con los domingos. Lo importante es que esté en nuestro corazón, ¿verdad? Es bien importante que esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, no hay que enredarnos, ¿verdad? En situaciones que no tienen para nada que ver, ¿verdad? Están como el que se para a un púlpito y no predica del Evangelio. Predicará de otras cosas, pero no de salvación. Entonces, el objetivo principal es predicar a Cristo y este crucificado. Amén. Ese es lo más importante. Así es que el primer día de la semana es el domingo es del Señor. Pero si vemos, todos los días son del Señor. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Los que venimos los domingos nos llaman domingueros, ¿verdad? Pero de todos modos, si usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene a cada instante y en cada hora de su vida, ¿verdad? Por donde quiera que esté. Eso es lo bonito, ¿verdad? En una ocasión, le compartí la palabra a una persona y traía un Cristo, una cadena grande, cadena de oro grande y con un crucifijo también grande, puro oro, ¿verdad? Y cuando le ofrecí el Evangelio,
le ofrecí a Jesucristo. Dice, no, yo soy bien creyente de Jesús. Mire la cadenota que trae aquí, hasta se agachaba por un lado. Dije, y si un día le roban la cadena, ya le robaron a Cristo. Ya no tiene a Cristo. Dice, téngalo en el corazón. Téngalo en el corazón para que tarde, mañana, noche, en sus sueños tenga a Jesús en su vida, ¿verdad? Y es hermoso, es hermoso saber que Jesús está dispuesto a estar con nosotros todos los segundos de nuestra vida, ¿verdad? Así es que pues no hay que tener problema con el día, ¿verdad? Pero hoy es un día grande, la verdad es un día grande porque nos recuerda. Un día grande que a veces las filosofías, las tradiciones lo quieren opacar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el día de resurrección con el huevo, con los huevos de Pascua, con el conejo? ¿Qué tiene que ver? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No es bíblico eso. No es bíblico. Y lo mismo pasa en Navidad. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, ¿sí? Celebramos el que vinieron unos reyes a traerle sus regalos. Pero ¿de dónde sale Santa Claus? ¿Quién lo invitó a ese hombre ahí? Es el comercio, ¿verdad? Es el comercio. Ayer las tiendas grandes estaban a reventar para comprar, para ir al parque, ¿verdad? Las tiendas grandes, los adornos que venden el día de hoy. Pero nada tiene que ver con el Evangelio, nada tiene que ver con la palabra de Dios. Ese tipo de tradiciones no tienen que ver nada con la celebración de nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve buscándolo en el diccionario, en el internet, pues, ¿de dónde surgen eso de las Pascuas? Y dice que eso es milenario. Desde antes de todo esto ya existía lo de las Pascuas. Según eso, el huevo representaba la vida y el conejo representa la fertilidad. Ya ve que donde tiene un conejo, un par de conejitos, no ve que al rato tiene casi inundado ahí de conejos. Ay, sí. Pero ¿por qué lo quieren mezclar? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? No tiene que ver nada. Es algo que nada tiene que ver. Pues aquí la palabra dice que el primer día de la semana, fíjense que la Biblia Reina Valera no da nombres de días, nomás da el día de reposo, el séptimo día, el primer día de la semana, pero ya los nombres ya se los pusieron como los romanos, creo que le pusieron el lunes, el martes, ya los romanos fueron los que inventaron eso, ¿verdad? El domingo y todos esos, los nombres, pero tampoco no hay que hacernos problema. El primer día de la semana es hoy, domingo. Entonces, si alguien que les quiere decir a ustedes les dicen, no, que el sábado, y siempre salen con el sábado. El sábado nadie lo pudo guardar, ni siquiera Moisés, en el Antiguo Testamento. Todos le fallaron. Y en ese tiempo, Dios se enojaba con ellos y Dios al que transgredía la ley, era un castigo tremendo, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios que estamos en la gracia de Cristo. Él todo nos perdona. Él todo nos perdona. San Juan dice, hijitos míos, si tienes pecados, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Así es que como pecadores que somos, como transgresores que somos, estamos bien con el Señor Jesús. Amén. Porque si nos vamos por otra denominación, vamos a ser castigados. Con el Señor estamos bien. Y dice otra vez, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La Biblia dice que mujeres que habían seguido a Jesús. Esto era exclusivo para seguidores de Jesús, ¿verdad? Mujeres había muchas, pero exclusivamente los que seguían a Jesús, las que andaban siguiendo a Jesús. A Jesús lo seguía multitud de gente, pero entre ellos se destacaron personajes, ¿verdad? Personajes que resaltan en la Biblia. Y estas mujeres que habían seguido a Jesús, ellas lo escucharon, lo oyeron, pero no lo escucharon. Jesús dice que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, y iba a ser muerto, pero iba a resucitar. Lo dijo delante de todos, pero sí no se acordaban. Ellos fueron a ungir a un cadáver. Quiere decir que lo oyeron, pero no le creyeron, ¿verdad? Y así estamos mucha gente, ¿verdad? Aquí, por uno se nos mete y por el otro se nos sale, ¿verdad? Oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Sí. El propósito de todo cristiano es oír y transmitir, ¿verdad? Transmitir, oír y transmitir la palabra de Dios a los que no conocen a Dios, ¿verdad? Y es muy de humanos, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, como tampoco los seguidores de Jesucristo eran perfectos, se les olvidaba. Se los olvidaba. Ellas iban en busca de un cadáver para ungirlo. Quiere decir que lo oyeron, pero no le creyeron. ¿Sí? Por eso el ángel les dice, acuérdense que allá en Galilea dijo que iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a sufrir, lo iban a matar, pero iba a resucitar. Entonces, si lo hubieran creído, ellos hubieran ido nomás a esperarlo, pero no, iban a ungirlo, porque ellas estaban seguras que estaba muerto, ¿verdad? Gloria a Dios por el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que no está allí. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera allí, en vano sería nuestra fe. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera en esa tumba, ¿qué estábamos haciendo aquí nosotros? Nada. No tendríamos fe, porque eso es lo que el alimento de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que alimenta nuestra fe. Por esa fe muchos dieron su vida. Mucha gente dio su vida. Los persiguieron y los mataron y no negaron su fe. Y no negaron su fe. Por esa fe tú y yo estamos aquí. ¿Verdad? Si no estuviéramos ahí en el parque, ¿verdad? Buscando huevitos ahí con el conejo, ¿verdad? Y es lamentable que gente cristiana, en vez de venir a la iglesia el día de ahora, y estuvieron apartando lugar para que no les ganaran, como que lo hacen más importante eso que esto, ¿verdad? Yo sé que todos necesitamos distracción. Podemos venir, la iglesia, el servicio no es todo el día. Ya cuando salgamos de aquí, entonces corre para allá, a la carne asada. y es prioridad. El Señor es prioridad en nuestra vida. Es prioridad para cada uno de nosotros. Debemos que darle prioridad. Hay que hacer sentir bien a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Amén. Hay que hacer sentir bien a Dios. Ellas iban en busca del cadáver para ungirlo, porque ellas no habían podido hacer esto debido a la ley del día de reposo. ¿Sí? O sea, el día del reposo no tenían que hacer nada. Pero como ya había pasado el día del reposo, que supuestamente es el sábado, y el domingo en la mañana ellos se vinieron a buscar el cadáver, ¿verdad? No le creyeron que iba a resucitar. Así que a pesar de que ellas, al igual que el resto de los discípulos, habían escuchado, como nos dice la palabra allá en Marcos 8:31, Marcos 8:31 en su Biblia, Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo que me impacta es esto: era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, padeciera todo esto. Pedro no lo toleraba. El apóstol Pedro no toleraba que su maestro fuera a sufrir. Por eso le dice: no vayas a dejar que te hagan eso. Pero tan necesario era que le dijo: retírate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Era necesario, así como es necesario que usted y yo compartamos la palabra de Dios, que salgamos a hablarle a la gente de Cristo, es necesario. Todas estas cosas son necesarias. Él sentía que era necesario, que iba a entregar su vida, la iba a entregar, y de una manera cruel. No crean que algo cómodo. No crean que le iban a inyectar una inyección y se iba a morir. Lo masacraron al Señor. Lo golpearon, lo molieron, lo despedazaron. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Molido y golpeado son 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces el Señor se entregó para ser sacrificado, y de una manera cruel. De una manera cruel. Hay muchas cosas, y sin embargo dice que era necesario. Dice, comenzó a enseñarles que era necesario. Y eso es lo que tenemos que reconocer, y eso es lo que tenemos que valorar, que Él consideró que era necesario dar su vida por nosotros, pero de una manera cruel, bastante cruel. Sufrió mucho el Señor. Y no me digan, ¿era Dios no sufrió? Sí sufrió, porque Él era 100% verdadero hombre y 100% verdadero Dios. Como un ser humano sufrió los dolores, ¿verdad? Sufrió esos dolores, el martirio que por lo que Él fue sometido, para el perdón de todos nuestros pecados, para el perdón de nuestra paz, ¿sí? Por ese sacrificio nosotros tenemos paz. Para los que quieren, ¿verdad? Hay unos que no quieren tener paz, porque no se quieren acercar a Dios, no se quieren acercar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? No se quieren acercar a ese bendito Cordero, ¿verdad? Que como un cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Dice que él no profirió palabra ninguna, sino que humildemente se entregó, ¿sí? Entonces, la paz es para todo aquel que quiere, pero los que no quieren, pues no, ahí viven sin paz. Los que no quieren viven sin paz, viven llenos de temor, viven llenos de pánico, pero no se acercan a Dios, al que da la verdadera paz, no se acercan, ¿sí? Fueron muy preciosas e impactantes las palabras del ángel en el sepulcro de nuestro Señor, porque dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea que yo me imagino que el ángel estaba un poco molesto. Pues sí, les dijeron, acuérdense que les dijeron que Él iba a padecer y que iba a resucitar al 3er día, y dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero verdaderamente comprendemos que ¿qué es lo que significa que Jesús vive? ¿Qué significan para nosotros las palabras del ángel? ¿Qué es lo que significan esas palabras del ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Significa: Jesús con su resurrección venció los máximos enemigos del ser humano, que fue Satanás, la muerte y la tumba. Los 3 enemigos de nosotros, los seres humanos: Satanás, la muerte y la tumba. Son 3 enemigos. Y significa que Jesús con su resurrección venció a los 3. Venció a los 3. La cruz no lo detuvo, la sepultura no lo detuvo, la muerte no lo detuvo. Él vive. Él vive. Él vive. Gloria al Señor. Amén. Satanás trajo la muerte para la raza humana, haciendo pecar a Adán, ¿sí? O sea, es una lucha. Es una lucha. Satanás entró con su muerte, con el imperio de la muerte,
haciendo pecar al primer hombre, que fue Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida en medio de la resurrección. Por medio de la resurrección, Jesucristo nos vuelve la vida. Aunque usted no lo quiera creer, si usted tiene a Cristo en su corazón, ahorita usted tiene garantizada vida eterna. Vida eterna tiene garantizada. Amén. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces no hay que creer tanto la mentira del diablo, no hay que creer tanto en la debilidad de Adán, sino hay que creer en el poderoso de poderosos, Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Él nos libró del pecado, de la muerte y de la tumba. Si usted muere, lo van a enterrar, pero usted vive, dice. Usted vive. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Es bonito saber esa realidad. Sí. Es bonito saber esas verdades. Nuestro Señor Jesucristo venció la tumba. No lo pudo retener. Porque nuestro Señor es más poderoso que la tumba, amén. Nuestro Señor es más poderoso que la tumba y que la muerte. ¿Sí? Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice, y al 24, cuando Pedro les empieza a predicar allá a los judíos, ¿verdad? Les empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 22 de Hechos 2 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste y por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Se entregó la muerte, entregó su vida, pero la recuperó para atrás y la muerte fue vencida. Amén. La muerte fue vencida. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre la tumba, nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que enfrentamos en la vida. Jesucristo significa inmortalidad. ¿Sí? Tenemos que entender y comprender que Jesucristo significa inmortalidad. Evangelio de Juan 11:25. Si pueden ir ahí, por favor. Tenemos que entender el porqué de la resurrección y valorar la resurrección. No nada más decir, no, pues ya sabemos que ya resucitó y todo. No, pero hay que entender, porque en esa resurrección estamos involucrados usted y yo. Porque un día vamos a llegar a ese paso donde vamos a llegar a esa dimensión de la muerte, y tenemos que enfrentarla con el valor que Cristo te da. Amén. No tenemos que tener miedo, porque no somos para morir. Nosotros no somos para morir, somos para vivir eternamente y para siempre. Amén. Tenemos que entender ese detalle que los incrédulos no creen. Uno que no conoce a Dios, ay, que es que este no va a morir, se empiezan a burlar de ti. ¿Sí? Una persona que no conoce de la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que dice? La vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. No tiene valor, no le da valor. Y el día que yo me muera, nomás un puño de tierra. Es gente que no le cree a Dios, gente que no, y sin embargo fomentan que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Sí, porque el Señor no nos diseñó para morir ahí, ya quedó todo. No, nada de eso. Cuando yo era niño, un día le pregunté a mi abuela,
abuela, y cuando el pollo muera, ¿a dónde se va a ir su alma? Dice, no, hasta ahí dejó de ser pollo. Hasta ahí fue pollo. Cuando el pollo muere, ya, hasta ahí quedó el pollito, no más. Pero cuando uno muere, el alma se va al cielo. Entonces los pollitos no se van al cielo, no, ahí se quedó. Entonces no somos pollos, ni somos mascotas, ¿verdad? Ustedes que han tenido mascotas en sus casas, uno llega a querer a esos animales, ¿verdad? Los llega uno a querer mucho. Nosotros tuvimos un perrito, nos encariñamos con él. Tanto nos encariñamos que teníamos muchas quejas de él y nos cobraban. Porque se pasaba a los otros corrales el perro a hacer daños y él nomás llegaba es tanto de lo que hizo su animal. Sí, y ni modo de decir que no. Teníamos que pagar. Así que aunque los quiero mucho, pues no quiero tener nada en la casa. Sí, están bonitos, pero no, hacen daño y los tienen que atender. ¿Y sabes qué te dicen cuando llevas a un perro al veterinario, allá con el que le pone las vacunas? La única familia que tiene este animal eres tú y lo vas a cuidar como tu familia. Entonces, y también, ese animal no tiene obligaciones, puros derechos. Así es que están privilegiados, ¿verdad? Aquí los animales están privilegiados. Porque tienes que tener sus vacunas al día y todo, ¿verdad? Pero el día que mueren, por mucho que lo quieras, hasta ahí llegó el animal. Hasta ahí fue. Pero un ser humano no. Un ser humano, si mueres en el Señor, la Biblia dice, ausente del cuerpo, presente con Dios. No tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Ausente del cuerpo, presente con Dios. Si tú, persona que me estás viendo por el YouTube, no tienes seguridad a dónde va a ir tu alma, entrégale tu vida a Cristo. La palabra de Dios dice, ausente del cuerpo, presente con Dios. Amén. Amén. Así tenemos que tener nosotros la visión de la vida. Que el día que termine esta vida, vamos a estar presente con Dios. Porque Él dice, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Amén. O sea que es una promesa hermosa, maravillosa. Donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Así es que la inmortalidad de Jesucristo es inmortal. Allí en Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Que se le grabe bien esto. Yo soy la resurrección y la vida. A ver, digan todos conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Él es la vida y es la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dice el Señor. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen esto? No moriremos eternamente. No me crea a mí, pero el Señor lo dice. La palabra de Dios lo dice. Evangelio de Juan 11, 25 y 26. Estos son versículos claves para demostrarle al que no cree que Jesucristo vive. Amén. Es versículos claves. ¿Y saben qué? Jesús dijo estas palabras cuando todavía no moría. Todavía no llegaba a su hora. Y Jesucristo dijo esas palabras. ¿Sí? Todavía no moría. Y si Él no hubiera resucitado, esos versículos serían simplemente palabras vacías. Pero Él ha resucitado, gloria a Dios. Él venció la muerte, gloria a Dios. Esas palabras no son vanas. Esas palabras llenan el vacío que tiene el corazón humano. Son las bases de nuestra fe. La resurrección del Señor es la base de nuestra fe. ¿Saben una cosa? No es fácil andar por la calle compartiendo palabra de Dios si tu fe es vana. No es fácil. No es fácil. Si el Señor estuviera ahí en su tumba, si así no creen, ahora imagínate.
Que ellos digan, a ver, tú demuéstrame que resucitó. Hay muchas pruebas. Él no nomás apareció a los que fueron a ungirlo. Fueron mucha gente. Y siguiendo la historia, siguiendo la teología y siguiendo todo lo que se refiere a Jesús, dio muchas pruebas. Pero el diablo siempre quiere deshacer la obra de Dios con sus falsas doctrinas. Yo me acuerdo que hace mucho leí un libro, dice que cuando Él resucitó, fíjense cómo quieren torcer la palabra de Dios. Cuando Él resucitó, buscó a María Magdalena porque era su mujer y se fue y se casó con ella y tuvo muchos hijos. Así se atreven a hablar del Señor. Blasfeman. Igual que Hollywood, que hace unas películas que son de blasfemia. La última tentación de Cristo. Blasfeman. Y hay muchas. Tenemos uno como creyente, uno como cristiano, uno tiene que defender esa parte. Tienes que defender a tu Señor, porque lo están blasfemando. Si uno de ser humano, cuando te levantan un falso, ¿no te da coraje? Da coraje que te estén diciendo algo que tú no hiciste. Da coraje, ¿sí? Y te defiendes y hablas y argumentas y combates y te enfrentas y confrontas. ¿Y cómo no vamos a defender nuestra fe? Pero para defender nuestra fe tenemos que estar preparados también nosotros. Porque si nosotros estamos haciendo cosas que no son de un hijo de Dios, no podemos defenderlo. No podemos defenderlo. Te están atacando y parece que te cierran la boca. No puedes hablar. Yo no sé si usted ha soñado sueños malos, sueños que, como decimos, pesadilla, y sueñas que ahí está el vampiro, ahí está el diablo, ahí está el demonio, te está presionando, y quieres mencionar una bendición y no puedes hablar. Todo acá, no puedes pronunciar palabra. La lengua se te tuerce. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene que tú hables. Óigalo bien. Las palabras son la defensa de la fe. Dice que lo que hay en tu corazón debe haber cosas buenas para que de la abundancia del corazón hable la boca. Tienes que llenar ese vacío con la palabra de Dios para que puedas proferir palabras sabias, palabra de Dios. Amén. Pero si a tu espíritu, a tu alma, no la alimentas con la palabra de Dios, se te va a salir otra cosa. Se te van a salir insultos, se te van a salir malas palabras, te van a salir porque necesitas desechar eso y alimentarte con la palabra de Dios. Sí. Y el diablo sabe el punto débil de todos nosotros. Él te llena de coraje, te llena de muina, y ya cuando quisiste ya lo hablaste, y tú no querías hacer eso. El Pablo dice que es el pecado que mora en nosotros. Y tiene razón, porque nuestra naturaleza es de pecado. Y si sabemos que tenemos una naturaleza de pecado, cada día que amanece es un desafío a estar con Dios, a proferir palabra de Dios, porque ese día, más tarde, unas horas más tarde, cuando tú ya estés en actividad, va a haber ataques diabólicos, donde vas a defenderte con tus palabras. ¿Sí? Con tus palabras vas a bendecir a tus hijos con tus oraciones, vas a bendecir a una persona que no conoce a Dios, que te dice qué es lo que tú tienes que yo no tengo. Entonces tenemos que hablar palabras que profieran la palabra de Dios. Tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Tenemos que saber que el diablo nos pone tropiezos y nos quiere hacer caer. No me diga que usted cuando habla una mala palabra no se siente culpable al rato. Dice, ¿por qué dije eso, Dios mío? Y le pide uno perdón a Dios. ¿Sí? Porque la hora que lo dijiste, el diablo te cegó y te dejó hablar. El que cree en Él verdaderamente, en el que cree en el Señor, tiene inmortalidad y vida eterna.
El que cree en el Señor, tenemos que testificar en quién hemos creído. Tenemos que testificar en qué hemos creído. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Tenemos que tener la convicción que viviremos aunque muéramos. ¿Por qué? Porque tenemos al que vive, amén. Tenemos al que vive. Podemos creer que un día nos levantaremos de la tumba, porque quien lo prometió lo cumplió. Él murió, resucitó y fue sepultado y salió victorioso del sepulcro. Por eso tenemos que creer que así como Él pudo vencer a la muerte, nosotros somos herencia de Él. Nosotros somos herencia de Él. Las personas en el mundo pueden poner su fe, óiganlo bien, en sabios, en maestros, en filósofos. Pueden poner su fe en santos, en santas, en sus líderes religiosos, pero ellos están en sus tumbas. ¿Sí? Sabemos que hubo hombres y mujeres de Dios que por su fe murieron. Sabemos que hubo este tipo de personas que por su fe murieron, pero ahí están, en la tumba. Ahí están en la tumba. Pero Jesucristo no está en su tumba. La tumba está vacía, amén. Amén. La tumba del Señor está vacía. Cristo significa valor. Tenemos que tener el valor de Cristo para poder hablarle al mundo estas realidades, estas verdades. Y lo invito para que vaya a 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. 1 Corintios 15, 13. Y vamos a leer hasta el 20. Dice en este texto, dice, porque si no hay resurrección de muertos, todo el tiempo hubo esta inquietud. La secta de los saduceos no creían en la resurrección. No creían. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así dice 1 Corintios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, usted y yo tenemos que tener la convicción de que hay resurrección. Y esto es para animarlo a usted. Ese ser querido que ya partió con el Señor, que usted le ha llorado, que usted derramó sus lágrimas por ese ser querido, por un hermano, por una hermana, por su papá, por su mamá, por su abuelito. La palabra de Dios nos dice que ellos van a resucitar. Sí, porque si no pasa eso, entonces tampoco Cristo resucitó. Sí, esa es la garantía que nos da el Señor. Por eso dice, no lloréis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué tenemos que llorar como los que no tienen esperanza? El que llora es porque no tiene esperanza que no lo va a volver a ver. El que llora no tiene la esperanza, no tiene la convicción. Y si tú lloras, si tienes una religión, de nada te está sirviendo la religión. Porque el Señor te dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, nuestros seres queridos que han partido de esta vida, sabremos que un día los vamos a ver. Los vamos a ver. Yo oigo muchas filosofías, muchas cosas fuera de control, que dicen, no, es que si resucitas ya no te van a conocer nadie, ni vas a conocer a eso, ¿cómo no? Si el Evangelio dice, donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. ¿A poco ya nos vamos a conocer? ¿A poco no voy a conocer al hermano Julio cuando lo vea arriba? ¿Cómo que no? Si vamos juntos a ganar almas. Nos vamos a conocer, amén, y nos vamos a gozar, y vamos a festejar, amén. Vamos a festejar y vamos a decir, mira, no fue en vano que anduviéramos hablando a la gente de Dios, porque mira en el lugar donde estamos.
Por eso usted no se aguarde, no se muerda su lengua, sabiendo algo que lo tiene que transmitir y no lo comparte. No se muerda la lengua. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Lo único que le da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo único que le da valor a esa nuestra fe. Creemos en un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo. Para un Cristo vivo, nuestras oraciones son escuchadas, nuestras oraciones son contestadas. El gozo es real en nuestra vida porque nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todo lo que ha prometido. Cristo significa esperanza. Cristo significa nuestra esperanza. Y vamos a 1 de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Óiganlo bien. Por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. La palabra esperanza significa esperar resultados positivos en circunstancias negativas. Esa es la palabra esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza porque Cristo venció las peores circunstancias que un ser humano puede experimentar. Pues morir y ser sepultado significa perder toda esperanza. Toda esperanza. Por eso, no lloréis como los que no tienen esperanza. Porque Él venció la muerte, venció la tumba, y por eso nosotros podemos tener esperanza. Pues no hay circunstancias en nuestra vida que nuestro Señor no pueda vencer. Es por eso que si hay enfermedad en tu vida, ¿sabes qué? Tu esperanza es Cristo. Gloria a Dios. Si hay pobreza en tu vida, ¿sabes qué? Tu esperanza es Cristo. ¿Sí? Si hay amenazas en tu vida, ¿sabes qué? Tu esperanza es Cristo. Hay soledad en tu vida, ¿sabes qué? Tu esperanza es Cristo. Hay rebeldía en tus hijos, ¿sabes qué? Tu esperanza es Cristo, gloria a Dios. Y por todas las situaciones de la vida, nuestra esperanza está en Cristo, porque Cristo fue el único que pagó el precio de nuestra paz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para nosotros fue la paz, pero para el Señor fue castigo. Sí, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y es lo que en toda esta semana que hemos vivido, que se ha celebrado la Semana Santa, en toda esta semana, ha sido un tiempo para meditar, ha sido un tiempo en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y hasta llegar al sufrimiento supremo de la cruz. Y eso es lo que debemos valorar de estos acontecimientos, ¿verdad? Estamos conmemorando la muerte del Señor y la resurrección del Señor, ¿sí? Y son tiempos para reflexionar lo que le costó nuestra libertad a Él. El regalo de vida eterna que nos dio a nosotros es un regalo que no nos costó nada, nomás lo aceptamos y ya. No nos cobraron extra nada. Pero para Él no fue nada gratis. Para Él no fue nada gratis. No fue nada gratis. ¿Saben por qué? Porque sufrió azotes. Sufrió latigazos. Sus espaldas fueron despedazadas. Sus espaldas fueron despedazadas. Él sí tuvo que pagar el precio. Él sí tuvo que pagar el precio. Sufrió el ser humillado por los soldados romanos. Sufrió la corona de espinas y el ser escupido estando en la cruz. Fíjense todas las burlas que padeció el Señor. Humillación. Escupir a la gente, aparte de que es algo que te duele, es algo que como falta de respeto, ¿verdad? Sufrió la corona de espinas y el ser escupido por los soldados. Sufrió
la sed, sufrió la agonía de la muerte lenta y cruel, desangrándose poco a poco y clavado durante 6 horas en la cruz. Fueron 6 horas de sufrimientos para que Él pudiera morir. Vamos a leer Marcos 15:25. Dice Marcos 15:25. Era la hora tercera. ¿Qué es la hora tercera? La hora tercera en sus números son como las 9 de la mañana. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y a la hora novena, ¿qué es la hora novena? Como las 3 de la tarde. ¿Sí? Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sin duda alguna, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron grandes e inimaginables. Nadie se puede imaginar lo que Él sufrió. Pero también, como lo decía el versículo que leímos para comenzar, sus glorias después de los sufrimientos fueron aún más grandes. La gloria del Señor fue más grande que sus sufrimientos. Por eso meditemos en estos días, en esas glorias que han venido después de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Una de las glorias más grandes es la resurrección. Es la resurrección. Yo me acuerdo, pues hace mucho, ¿verdad? Pues yo estaba niño. Llegó uno de esos que se dicen magos, que los entierran y luego los sacan, ¿verdad? Y dice: había allí en la plaza principal de mi pueblo mucha gente. Y pues iba pasando yo de la escuela: ¿qué hay aquí? Yo pensé que estaban dando algo, ¿verdad? Un niño nomás ve bolita y a ver qué están dando. Y no, pues estaban cavando, estaban haciendo un pozo ahí en la mera plaza principal. Y luego allí estaba el farsante, el que la iba a hacer de sepultado. Dice: pues me van a enterrar, me van a mirar, pusieron como un vidrio para que la gente lo mirara que estaba allá adentro. Y aquí en unos platos así que parecían de cobre, así grandes, ahí van a poner su colaboración para que ayuden aquí a ellos, y yo creo que al municipio, porque los dejaron en plaza principal a abrir un pozo. No creo que fue gratis. Y así es que después así en fila para echarle la moneda y mirar allá al fulano que estaba ahí adentro. Pues anocheció y no amaneció, se llevó todo. Se llevó todo lo que se veía. Y yo cuando pasé dije: no, ya no hay nadie. No, ya estaban las murmuraciones. No, se fue con todo y hebra. Un farsante. Y así hay gente, ¿verdad? Que por hacer dinero hace cosas. Cuando el Señor salió del sepulcro, los magistrados y los sacerdotes no querían que la gente se diera cuenta que Él había resucitado. Y querían hacerlo pasar como un soborno. Dice: no, sus discípulos vinieron y sobornaron a los soldados y se lo llevaron para decir que resucitó. Inventaron muchas cosas para que el mundo no creyera que Él había resucitado. Hicieron muchas cosas, muchas mentiras, se enredaban en sus propias mentiras ahí, para hacer creer que la resurrección no se había llevado a cabo. Y es por eso que una de las grandes glorias del Señor fue la resurrección.
Y este es el evento tan glorioso que nosotros celebramos hoy con tanto gozo, la resurrección. Por eso, sin lugar a equivocarnos, tú puedes decirle a la persona que está a tu lado: hoy celebramos victoria, amén. Al que encuentre en su casa, hoy celebramos la victoria, amén. Al que encuentre en la calle, hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando la victoria del Señor de los muertos, amén. Oiga, si usted anda diciéndole que la América ganó 3-1 y se los anda contando a todos, ¿por qué no decir que el Señor se le escapó la muerte? El Señor se burló de la muerte. ¿Por qué no poder decirlo? ¿Por qué? Porque en un día como hoy, los discípulos y todo creyente obtuvieron la confirmación de la palabra de Dios. Óigalo bien. Usted ya puede salir a la calle y decirle a la gente que usted cree en un Cristo vivo, que usted cree en un Dios vivo. Usted, la palabra de Dios lo confirma por su resurrección. Por su resurrección. En un día como hoy, los discípulos y todo creyente obtuvieron esta confirmación. La resurrección es el epicentro de nuestra fe. Sí, es el epicentro de nuestra fe. La resurrección de Cristo no es una creencia que surgió en la iglesia o algo que fue inventado por la imaginación de los hombres. La resurrección de Cristo es real. La resurrección de Cristo es real. Y para todo el que duda, la realidad de la resurrección queda muy bien ilustrada en los evangelios. Juan 20 y 27 y 28, Evangelio de Juan 20, 27 y 28. Oiga, el primero que no creía, uno de sus discípulos no creía. Y ustedes saben a quién me refiero. Dijo Tomás, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Tomás, el incrédulo, no creía y era un discípulo del Señor. Oye, imagínense si los otros, los que no eran amigos del Señor, pues tampoco creían. Se miraría mal que uno que viene a la iglesia diga: pues dicen que resucitó, sabe. No, pues no, ese no es creyente de nada, ¿verdad? Se oye mal, se ve mal, te ves ridículo si tú dices eso. Porque hay gente que para creer tiene que ver. Tiene que ver para creer. Hay gente así. No, yo sí no veo, no, nada. Óyeme, dime si tienes pensamientos o no. Oh, sí tengo. ¿Y los ves? ¿Ves el pensamiento? ¿Verdad que no lo ves? ¿Verdad que no ves el pensamiento, pero sí lo tienes? Oyes, ¿ves el aire? No lo veo, pero lo siento, ¿verdad? Entonces no necesitas nomás ver. Y nosotros no vemos al Señor, pero lo sentimos, amén. Gloria a Dios. Dios está aquí, porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor, amén. Usted no tenga duda, usted no piense que no está el Señor aquí escuchándonos, ¿sí? Y está al lado tuyo. Tú no te has dado cuenta, pero está al lado tuyo. Tú no te has dado cuenta, pero Él te le está poniendo la mano en tu hombro y te está diciendo: todo está bien, todo va a salir bien con ese problema que tú tienes, porque yo estoy contigo, defendiéndote como un poderoso gigante, amén. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Si usted no lo quiere creer, pues ya es su problema, pero Él está con nosotros, amén. Él está con nosotros. La resurrección de Cristo no es una creencia que surgió aquí en la iglesia. Y por eso a Tomás era el primerito, ¿eh? Así es que, ¿qué podemos esperar de los demás? Dice: pon tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Ahí lo regaña: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta entonces pudo conocer al Señor. Tanto tiempo, 3 años, ¿verdad? 3 años caminando con Cristo, predicando el Evangelio, haciendo milagros, prodigios y milagros. Ellos les dio el poder, entraban a las ciudades y hacían milagros. Hechos de los Apóstoles dice que por donde pasaba Pedro, la sombra de Pedro curaba a multitudes, porque estaban ungidos con el Espíritu Santo. Estaban ungidos. Pero no se engañe, Pedro ya murió y ya no siga pidiéndole a San Pedro. Él ya murió y está en la tumba. Pero
Jesucristo los va a levantar de la tumba, porque todo el que muere en Cristo, todo el que muere, dice, porque todo el que muere en Cristo, a la voz de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Si usted muere en Cristo, a la trompeta, al sonido de la trompeta, resucitará primero. Entonces tenemos garantizada esta victoria por Cristo que surgió de los muertos, amén. Así es que olvídese de San Pedro, San Pablo, San Juan. Cristo vive. Sabemos que siervos de Dios murieron por la fe en Cristo. ¿Y saben qué? La mayoría de los apóstoles fueron perseguidos y fueron martirizados, ¿sí? La historia dice, es la historia, no la Biblia, que Pedro él no aceptó que lo crucificaran así como el Señor. Dice, no, mejor para abajo porque no merezco nada. O sea, al revés, con la cabeza para abajo. O sea, la cruz invertida, pues. Haga de cuenta que es una cruz. Y el Señor es así. Pero Pedro no quiso para abajo, porque él no se sentía digno de morir como el Señor. Tanto respeto le tenía a él, ¿sí? Otro apóstol que murió feo, que fue Santiago. Lo metieron a una olla así de aceite hirviendo. Otro de los apóstoles lo aventaron de arriba del templo y a Juan. Sí. Y otros feo que los mataron y con gusto dieron su vida. En ese mismo instante, ausentes del cuerpo, presentes con Dios, amén. Y su cuerpo en el sepulcro. Pero gloria a Dios por el Señor. Dice que el Señor viene y los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos de infinidad de mártires que dieron su vida por el Señor. Pero eso no quiere decir que a ese mártir uno va a clamar a él, porque el mártir no lo va a salvar. El que salva es Cristo, gloria a Dios. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él solamente pudo dar su sangre por el perdón del pecado de la humanidad entera. Solamente Él pudo dar su vida por usted y por mí. Solamente el Señor. Otra de las glorias de la resurrección de Cristo, su tumba vacía, es glorioso mensaje de Dios para cada uno de nosotros, diciéndonos que Él es la vida y que ni Satanás, ni la muerte, ni la tumba pueden contra Él. Nada de eso puede contra Él. La gloria de la resurrección significa que así como Cristo volvió a vivir para ya nunca más volver a morir, también nosotros por medio de Cristo resucitaremos para nunca más volver a morir. ¿Sí? Ese es las bendiciones que tiene el Hijo de Dios al ser creyente de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted está hablando de un Cristo que vive. Amén. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Gloria a Dios. La gloria de la resurrección de Cristo, de aquellos que mueren en Cristo, resucitarán para vivir para siempre. Y es una hermosa promesa. Es una preciosa promesa. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, fue llevado al cielo. Otra de las glorias de Dios. Nuestro Señor, después de haber resucitado, fue llevado al cielo y ha venido a este mundo y va a venir a este mundo otra vez. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor venga, ya no va a venir como el Cordero de Dios. Ya no, ya se acabó. Se acabó la gracia. Cuando el Señor venga, va a venir como el león de la tribu de Judá. Va a venir a hacer juicio a las naciones. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo mismo dejó claro con sus propias palabras dónde estaría después de resucitar. Aunque lo azotaran, lo humillaran, lo crucificaran, resucitaría y volvería a tomar su lugar en los cielos. Amén. Y vamos a mirar Mateo 26. Mateo 26. Capítulo 62 al 64.
los escribas, los ancianos y todos los nobles de ese tiempo no querían nada al Señor. Ellos pensaban que estaban bien rechazándolo, fíjense, como los tenía el diablo de ciegos. Y dice el versículo 62 del capítulo 26, y levantándose el sumo sacerdote quiere decir algo de la nobleza, de la religión de ese tiempo, sumo sacerdote. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes a nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y pensó que Cristo iba a decir, no, si les digo que no, para que no me golpeen. No, nada de eso. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Él le dijo quién era y le dijo su posición y le dijo cómo lo iba a ver. Y eso fue lo que no les gustó. Si ustedes siguen leyendo, se rasgó los vestidos el sumo sacerdote, blasfemó. ¿Qué esperamos para matarlo? Como quien dice que esas palabras firmaron la sentencia de muerte. Nuestro Señor Jesucristo también declaró que después de acabar la obra que había sido encomendada, sería glorificada junto al Padre Celestial. Y le invito a que vea el Juan 17, 4 y 5. Una de las bendiciones, de las glorias de Dios. Compensaba los sufrimientos del Señor. Y dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La promesa de Jesús es que volverá. Amén. Es que volverá. Y vámonos a Apocalipsis 1, 7 y 8. Apocalipsis 1, 7 y 8. Y aquí vemos al Señor que viene en las nubes. Vámonos a ese Apocalipsis. O sea, hay que trasladarnos al futuro para mirar cómo va a venir el Señor. Y dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Te dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Amén. Amén. Aquí describe que todo ojo le verá. Los ateos lo van a ver. Los que no creen lo van a ver. Los que blasfemaron contra él lo van a ver. Los que traspasaron sus manos, los que lo bofetearon, los que lo escupieron, lo van a ver. Lo van a ver, lo van a volver a ver. ¿Y cómo? ¿Cómo lo van a volver a ver si ya van a resucitar? Porque esos van a resucitar para juicio. Para juicio y castigo eterno. Para eso van a resucitar también ellos. Dice la palabra de Dios, dice, al final de la tribulación Cristo vendrá otra vez y entonces todo ojo le verá y lo reconocerá como Rey de Reyes. Pero ya no va a venir en un burrito, un burrito ya no. Va a cambiar de cabalgadura, ahora va a ser un caballo blanco, gloria a Dios. Gloria a Dios, va a ser un caballo blanco. Todos aquellos que un día lo humillaron, óiganlo bien, todos aquellos que un día lo humillaron, todos aquellos que un día lo menospreciaron, todos aquellos que lo crucificaron, doblarán sus rodillas delante de él y reconocerán que él es el Señor. Amén. Amén. ¿Saben qué? En la cruz, cuando el centurión y los que estaban con él vieron las cosas que habían pasado, dijo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Y doblaron sus rodillas. El centurión era el jefe de los 100 soldados que lo llevaban al Señor. Pero él ahí dobló rodillas. Como la misericordia de Dios es para todos, ¿verdad?
yo siento que ese doblar de rodillas Dios le perdonó al centurión. ¿Sí? Los centuriones no eran personas judías, eran personas de los romanos, del gobierno romano, los que se encargaron de ejecutarlo. ¿Sí? Ayer yo le estaba comentando a mi cuñada Lourdes que los personajes de esos tiempos no se arrepintieron porque no quisieron. Oye, el faraón de Egipto, todas las plagas que le estaban destrozando el país y ni así se daba por vencido. Todas las cosas que miró cuando iba persiguiendo al pueblo de Israel, fueron prodigios, fueron milagros, todas esas cosas que le estaban pasando y ni así se arrepentía. Sin en cambio, Nabucodonosor, cuando aventaron a los 3 jóvenes al horno, ¿sí? Que miraban que los que lo aventaron al horno era tan fuerte el fuego que ellos mismos cayeron muertos. Los que se acercaron para aventarlos, ellos mismos cayeron muertos. Y los 3 jóvenes que aventaron para adentro, los miró Nabucodonosor muy alegres, caminando como si nada en medio del fuego. Y dice, y no son 3, son 4, porque el número 4 parece a un hijo de los dioses. ¿Sí? Era Dios, era el Señor que estaba ahí con ellos, protegiéndolos. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Oh, el Dios de Israel es muy grande, es más grande que el de nosotros. Todos adoren al Dios de Daniel. Él ya tenía la convicción que estaba con un Dios todopoderoso. Dios poco a poco estaba trabajando en el corazón de ese hombre pagano. Pero como no se le quitaba la maña, la vanidad, dice, oh gran Babilonia, yo te construí con mi poder. O sea, otra vez dándose aire de grandeza, ¿verdad? Y otra vez le vienen, yo te digo, desde este momento vas a apacentar como si fueras un animal. ¡Sas! Y cayó en la locura Nabucodonosor. Y dice que andaba comiendo pasto como si fuera un buey. ¿Sí? Pero fueron 7 años, nomás como quien dice, un castiguito para que sepas quién es el verdadero, ¿verdad? Y a los 7 años volvió en sí y pidió perdón a Dios. Yo estoy seguro que ese rey se fue al cielo, pidió perdón a Dios, se arrepintió. Pero el faraón, un corazón durísimo, ni lo que vio, por lo que vio, nada. La Biblia no dice nada que Faraón se arrepintió. ¿Sí? Y hubo grandes personajes. Grandes. Herodes. Oye, Herodes, el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Él temía a Juan porque sabía que era un hombre de Dios. Pero le pudo más, ¿verdad? Las glorias del mundo que poner un alto, porque Juan le decía sus verdades: y no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Y aquí en el mundo es igual, entre familiares, que cuñados con cuñadas, eso viene desde muy atrás. El diablo sabe cómo engañar a la gente y cómo ofender a Dios. Sabe cómo ofender a Dios. Gloria a Dios que nosotros no somos así, ¿verdad? Aquí puro santo. Nada de eso, puro santo aquí. No estamos nosotros en esos niveles. Gloria a Dios. Y si un día cayó en ese nivel, pídale perdón a Dios. Sí, Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonarle a usted y a mí y todos. Porque estamos en el tiempo de gracia, amén. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Gloria a Dios. Por eso, antes de que Cristo venga por segunda vez, todo ojo le vea, nuestro Señor Jesucristo primeramente va a venir por su iglesia. Va a venir por su iglesia. Porque ya cuando venga y que todo ojo le verá, viene para hacer juicio. Pero cuando venga por su iglesia, y lo invito a que abra 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Y ya vamos a terminar. Con esto vamos a terminar.
La venida del Señor es gloriosa, gloria al Señor, es gloriosa, es gloriosa. Dice la primera de Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Óigalo bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Díganlo junto conmigo, los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias te damos, Señor, porque este día nos recuerda que tú vives, Señor, y tú estás en el corazón de aquel que te acepta. Gracias, Padre mío, por esta bendición tan grande de estar compartiendo tu palabra de vida eterna, el mensaje de la resurrección, Señor. Si no fuera por esta resurrección preciosa, en vano sería nuestra fe. Gracias te damos por cada persona que hoy pudo estar presente aquí, Señor, para alabar, para honrarte, para glorificarte. Gracias te damos, Señor, por eso. Te damos gracias por cada visitante, por cada persona que ha estado aquí. Bendícelos, Señor, gloriosamente, Señor. Pon en ellos la paz que solamente tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. Gracias, Señor, por el servicio. Vamos en esta mañana a una petición por la hermana Hilda. Dice: óreme por Guadalupe y José Luis, que están en la casa de Tijuana. El Señor lo bendiga y a toda su familia. Te damos gracias, Señor, por sus hijos también, Señor. No permita, Señor, que su hijo José Luis se regrese para atrás. Hay consecuencias. Si regresa, mejor permite, Señor, que se reúna con sus padres aquí, Dios mío. También te pedimos por Lupita, Señor. Esta muchacha, Señor, desde niña ha venido a la iglesia, pero lamentablemente a veces se retira uno de tu presencia, Señor, y el enemigo está dispuesto a devorar a todo aquel porque no nos quiere. Entonces no es aconsejable que nadie se retire del Señor, porque las consecuencias son graves. La verdad, las consecuencias son graves. Mejor hay que estar bajo el abrigo del Altísimo, porque allí estaremos bien. Y te pedimos, Señor, que los vuelvas a traer otra vez, Señor, hacia ti, mi Dios. Solamente aquí están ellos en la paz que necesitamos todos los seres humanos. También te pido por la salud del hermano Ángel, Señor, por esta salud, Señor, que él clama a ti por su salud, porque él dice que tiene deseos también de compartir tu palabra, Señor. Concédele su salud, Padre mío. Gracias por todo, mi Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.